Hola a todos, el día de hoy les presento un nuevo video, y que será sobre el Mundial Sub-20. Todos sabemos de lo que se trata este formato, por arriba hay curiosidades y datos conocidos, hasta momentos tétricos e inquietantes. Así que sin más, el iceberg del Mundial Sub-20. Ahora sí, empecemos de una buena vez. Nivel 1. Origen del torneo. La Copa Mundial de Fútbol Sub-20 es un torneo internacional de selecciones nacionales de fútbol compuestas por jugadores menores de 20 años. El torneo es organizado cada 2 años por la FIFA y surgió en 1977 como derivado de la Copa Mundial de Fútbol, el principal evento de este deporte, además de tener como principal antecedente el Campeonato Mundial Juvenil Amateur de Cannes. Selecciones que fueron campeonas. Estas son las selecciones que han salido campeonas, y son las siguientes. Con un solo título tenemos a Rusia, Alemania, Uruguay, Ghana, Francia, Inglaterra, España y Ucrania. Con 2 títulos están Portugal y Serbia. Con 5 tenemos a Brasil, y el máximo ganador en la historia del Mundial Sub-20 es Argentina, con 6 títulos en el palmarés. Grandes jugadores que disputaron el torneo. Estos han sido los cracks que han jugado la competición, y la lista es la siguiente. Fede Valverde, Sergio El Kun Agüero, Xavi Hernández, Juan Fernando Quintero, Wilker Fariñez, Erling Haaland, Paul Pogba, Filipe Coutinho, James Rodríguez, Jefferson Soteldo, Diego Armando Maradona, Luis Figo, Fidel Escobar, Rafael Santos Borré, Irving Lozano, Gabriel Jesús, Salomón Rondón, Harry Kane, Gonzalo Plata, Iker Casillas, Rafael Romo, Nicolás de la Cruz, Ángel Herrera, Ritsu Doan, Bebeto, y para cerrar con broche de oro esta lista de grandes jugadores que disputaron el Mundial Sub-20, terminamos con nada más, y nada menos que Lionel Messi. Déjenme en los comentarios otro jugador que me faltó poner a esta lista. Uruguay campeón 2023. La selección charrúa en la actualidad ha sido nuevamente protagonista en los torneos FIFA, esta vez, en el Mundial Sub-20 del 2023, organizado en Argentina. Fue emparejado en el grupo E, junto con Irak, Inglaterra y Túnez. Inició ante los guerreros de Mesopotamia, goleándolos por 4-0, luego cayeron 3-2 sobre Inglaterra, y terminaron derrotando por la mínima a las Águilas del Cartago, posicionándose segunda con 6 puntos. En octavos eliminaron a la sorpresa africana Gambia por la mínima, luego en cuartos derrotaron 2-0 a los Estados Unidos, luego en semifinalista derrotaron a la sorpresa Israel por la mínima, y en la gran final, derrotaron también por la mínima a Italia, siendo por primera vez campeón de la competición, y a la postre obteniendo un nuevo torneo FIFA, hasta teniendo una nueva generación dorada que cambiará el fútbol charrúa. España campeón 1999. En la edición del Mundial Sub-20 de Nigeria 1999, la Furia Roja tampoco se queda atrás, siendo también uno de los grandes protagonistas de la competición. Fue puesto en el grupo F, junto con Zambia, Brasil y Honduras. Empezó bien, venciendo a la Canarina por 2-0, después empató sin goles ante los africanos, y terminaron derrotando a los catrachos por 3-1, liderando el grupo A con 7 puntos. En octavos eliminaron a los Estados Unidos por 3-2, en cuartos se enfrentaron a Ghana, empatando 1-1, pero la Roja eliminó a las Estrellas Rojas por penales 8-7, después en semifinales eliminaron a Malí por 3-1, y en la gran final golearon 4-0 a Japón, coronándose como campeones del torneo por primera vez. Venezuela y su histórico subcampeonato 2017. Este era un dato que no quería pasar por alto, pero lo voy a poner de todas formas. La Vinotinto en la edición de Corea 2017, fue una de las múltiples generaciones que a pesar de nunca ser campeones del mismo, tienen una gran historia que contar. La Vinotinto fue puesta en el grupo B, junto con México, Alemania y Vanuatu. Empezaron bien tras vencer a los teutones por 2-0, después masacró al humilde equipo de Oceanía por 7-0, y terminó derrotando por la mínima a México, pasando puntera del grupo. En octavos eliminó a Japón por la mínima, luego en cuartos de final derrotó a Estados Unidos 2-1, en semifinales se midió ante Uruguay, empatando 1-1, pero en penales la Vinotinto hizo la épica, tras vencer a los charrúas por 4-3, accediendo por primera vez a una final de un campeonato organizado por la FIFA. Lamentablemente en la gran final, cayó ante Inglaterra por la mínima, dejando escapar la oportunidad de alzar la copa. Ya pasaron 7 años, y todavía sigue doliendo esa final. Pero después de todo, haciendo una de las campañas más dignas de una selección en crecimiento en torneos FIFA.
Israel en tercer lugar 2023. La selección hebrea en la edición de Argentina 2023, ha realizado una de las campañas más sorprendentes de una selección en crecimiento de un torneo FIFA. Inició en el grupo C, junto con Senegal, Japón, y Colombia. Empezó cayendo 2-1 sobre los cafeteros, después empató 1-1 ante Senegal, y derrotó 2-1 a Japón, siendo segunda del grupo con 4 puntos. En octavos eliminó a Uzbekistán por la mínima, luego se enfrentó en cuartos ante nada más, y nada menos que Brasil, pero dando el batacazo, eliminando 3-2 a uno de los grandes favoritos del Mundial Sub-20 del 2023. Tristemente quedó eliminado tras perder por la mínima ante el futuro campeón, Uruguay, y ya eliminado, derrotó a Corea por 3-1 en el partido por el tercer lugar, siendo una de las múltiples sorpresas de la competición. Noruega contra Honduras 2019. El 30 de mayo del 2019, el grupo C, en la última jornada, Noruega y Honduras se enfrentaron por el Mundial Sub-20 de Polonia 2019. Sin embargo, este partido se recuerda gracias a un récord realizado por Erling Haaland, siendo el primer jugador en anotar 9 goles en un mismo partido en la historia de la competición. En aquel partido, los vikingos destrozaron a los catrachos por 12-0. Jajaja, y así los hondureños se quieren creer mejores históricamente que las selecciones de Venezuela y Ecuador solo por alcanzar un mísero podio de una Copa América en donde no participó Argentina y en donde Brasil jugó con un equipo alternativo, pero con semejante rataza que recibieron ante Noruega en ese Mundial Sub-20, y sobre todo de los 9 goles de uno de los mejores jugadores de la actualidad que recibieron, demuestran todo lo contrario. Excesivamente largo, ridículo, payasesco, lleno de porquería, lleno de basura. Sinceramente no sé quién es el traga que puede fumarse todo este show y decir, no, me encantó, me gustó. Tenés que ser un traga profesional y ir al doctor y hacerte ver. Nivel 2. Wilker Fariñez. En la fase de grupos del Mundial Sub-20 de Corea 2017, más específicamente en el grupo B, Venezuela y Vanuatu se enfrentaron por la segunda jornada. Una de las postales que dejó el partido, y en especial todo el torneo, fue que el arquero de la selección de Venezuela, Wilker Fariñez, anotó un gol. Al minuto 55, en el segundo tiempo, el arquero vinotinto anotó de penal, marcando el 4-0 parcial. Y un facto, es que Wilker Fariñez, es el primer, y hasta ahora, único arquero en anotar en un Mundial Sub-20, y el segundo arquero en marcar en mundiales de fútbol masculinos organizados por la FIFA. Ecuador tercero 2019. Los ñaños en la edición de Polonia 2019, además de venir de ser los vigentes campeones del Sudamericano Sub-20 organizado en Chile en ese momento, han participado en el certamen jugado en las tierras de las Águilas Blancas. Fue ubicado en el grupo B, juntos con Japón, Italia, y México. Empezó ante los nipones, empatando 1-1, luego cayeron ante la Azzurra por la mínima, y derrotaron a la selección azteca por la mínima, pasando como mejor uno de los mejores terceros con 4 puntos. En octavos eliminaron a Uruguay por 3-1, luego en cuartos sacaron a los Estados Unidos por 2-1, pero su travesía terminó, ya que ante los Tigres Blancos surcoreanos perdieron por la mínima. Y ya eliminado, derrotaron por la mínima a Italia en el partido por el tercer lugar, obteniendo un merecido tercer lugar. Selecciones modestas que han participado. Estas han sido las selecciones modestas que han participado en el Mundial Sub-20 a través del tiempo, y son las siguientes: Vanuatu en 2017, Israel en 2023, Cuba en 2013, Etiopía en 2001, Burundi en 1995, Kazajistán en 1999, República Dominicana en 2023, Bahrein en 1987, Benín en 2005, Indonesia en 1977, Burkina Faso en 2003, Jordania en 2007, Vietnam en 2017, y Myanmar en 2015. Qatar subcampeón 1981. Los del Medio Oriente han sido una de las múltiples revelaciones que han jugado y deslumbrado en el Mundial Sub-20 a través del tiempo, y una de las ediciones para recordar, fue en la edición de 1981, organizada en Australia. Fue puesto en el grupo A, junto con Uruguay, Polonia, y Estados Unidos. Empezaron derrotando a las Águilas Blancas por la mínima, luego empataron 1-1 ante los Yankees, y después cayeron por la mínima contra Uruguay, avanzando segundos con 3 puntos. En cuartos de final se enfrentaron ante uno de los pesos pesados, en este caso Brasil, pero los granates dieron el batacazo, eliminando 3-2 a la verde amarela.
Que yo sepa que Brasil tiene miedo de estar jugando ante selecciones de cualquier país de Medio Oriente en los mundiales sub-20. Pues quién sabe, cosas del fútbol, el mejor deporte de la historia. En semifinales, Inglaterra también fue su víctima, tras eliminarla por 2-1, pero en la gran final, cayeron goleados 4-0 ante Alemania, pero dejando una imagen para el recuerdo. El equipo que pasó a rondas eliminatorias estando humillado. En el Mundial Sub-20 del Colombia 2011, hubo una selección de fútbol que avanzó a rondas eliminatorias estando humillado en fase de grupos, y esa selección es Guatemala. Los Chapines en el certamen organizó en las Tierras del Café, fue ubicada en el grupo D, junto con Arabia Saudita, Nigeria, y Croacia. Empezaron mal, tras caer estrepitosamente ante las Águilas por 5-0, luego fueron destrozados por 6-0 ante los Hijos del Desierto, pero lograron derrotar por la mínima a los ajedrezados, pasando a las rondas eliminatorias como mejor tercero, siendo el último de esa tabla. Su camino acabó en los octavos de final, tras perder ante Portugal por la mínima. La Corea unificada. En el Mundial Sub-20 de Portugal 1991, hubo una selección de fútbol, que viene de la unificación de dos países. En este caso, hablaremos de Corea unificada. Y que no solamente participa en fútbol, sino que también participa en otros deportes. En lo que respecta en fútbol, la Corea unificada fue ubicada en el grupo A, con Irlanda, Argentina, y la futura campeona, la anfitriona Portugal. Empezó bien, tras vencer al albiceleste por la mínima, luego empató ante los tréboles por 1-1, y cayeron por la mínima ante los lusos, avanzando segundo con 3 puntos. Su camino finalizó, tras caer goleado contra Brasil por 5-1. Nivel 3. Colombia tercer lugar 2003. En el Mundial Sub-20 de los Emiratos Árabes Unidos 2003, la selección cafetera ha sido una de las mayores sorpresas en la competición, tras llegar a ser semifinalista en suelo árabe. Fue emparejada en el grupo D, junto con Egipto, Japón, e Inglaterra. Empezó con un empate sin goles ante Egipto, luego golearon a Japón por 4-1, y después empató sin goles ante Inglaterra, siendo segunda del grupo con 5 puntos. En octavos eliminaron a Irlanda por 3-2, en cuartos eliminaron a los anfitriones por la mínima, y se quedaron en semifinales, tras perder por el mismo resultado contra España, y ya eliminada, se midió contra Argentina, ganando el bronce, siendo una de las mejores campañas que hizo la selección cafetera en torneos internacionales de selecciones de fútbol. Paraguay semifinalista 2001. La albirroja en el Mundial Sub-20 de Argentina 2001, ha hecho una de sus mejores campañas en su historia futbolística, tras llegar a la fase de semifinales de esa edición. Iniciaron en el grupo F, junto con Francia, Ghana, e Irán. Empezó perdiendo 2-1 ante las Estrellas Negras, luego empató ante los galos por 2-2, y después vencieron por 2-0 a Irán, pasando con 4 puntos como uno de los mejores terceros. En octavos eliminaron por 2-1 a Ucrania, luego derrotaron por la mínima a la República Checa, pero se quedaron fuera del Mundial, tras ser masacrados 5-0 por la anfitriona y posterior campeona del torneo Argentina, y ya sin opciones de ir al título, perdieron en el partido por el tercer lugar ante Egipto por la mínima, pero realizando una campaña muy impecable. Anfitriones que decepcionaron. Estas han sido las selecciones de fútbol que en condición de anfitriones, no han podido respetar su localía, y esas son las siguientes. Túnez en 1977, que fue la decepción, tras caer goleado 5-0 ante México, perder por la mínima ante Francia, pero venciendo por el mismo resultado a España, cosechando 2 puntos, producto de una victoria, y 2 derrotas. Japón en 1979, decepcionó en su torneo, tras perder por la mínima ante España, empatar sin goles ante Argelia, y empatar 1-1 sobre México, obteniendo 2 puntos, producto de 2 empates, y una derrota. México en 1983, tras empatar 1-1 sobre Australia, caer 2-1 por Corea, y perder por la mínima ante Escocia, obteniendo un solo punto, producto de un empate y 2 derrotas. Arabia Saudita en 1989, fue un flojo anfitrión, tras perder por 2-1 ante Nigeria, perder por la mínima contra Checoslovaquia, pero goleó 3-0 a la futura campeona, Portugal, finalizando última de su grupo, con una victoria, y 2 derrotas. Qatar en 1995, tras empatar 1-1 ante Rusia, perder por la mínima ante Siria, y caer 2-0 sobre Brasil, siendo la decepción del torneo, producto de un empate y 2 derrotas.
Malasia en 1997, tras perder 3-1 sobre Marruecos, luego perder por el mismo resultado, esta vez ante Uruguay, y perdiendo goleado 3-0 ante Bélgica, no solo siendo última y perdiendo todos sus partidos, sino también siendo la peor selección del torneo, y por ende, la peor anfitriona en los mundiales sub-20. Y por último, Canadá en 2007, tras caer goleado 3-0 ante Chile, luego perdiendo por la mínima ante Austria, y terminó cayendo 2-0 contra Congo, siendo la peor selección de su propio torneo. Chile semifinalista 2007. En la edición de Canadá 2007, la selección astral ha hecho una de sus mejores participaciones de su historia futbolística, tras ser semifinalista en la edición organizada en las tierras de las hojas de maple. Fue ubicado en el grupo A, junto con Congo, Austria, y la local Canadá. En el partido inaugural goleó a los anfitriones por 3-0, después goleó al Congo por el mismo resultado, y empató sin goles contra las Águilas Negras, siendo líderes del grupo con 7 puntos. En octavos eliminaron a Portugal por la mínima, luego en cuartos golearon 4-0 a Nigeria, pero en semis perdió goleado 3-0 contra Argentina, y ya sin oportunidades, se enfrentó en el partido por el tercer lugar ante Austria en su reencuentro, ganando por la mínima, obteniendo el bronce del torneo. Costa Rica semifinalista 2009. En el Mundial Sub-20 de Egipto 2009, los ticos fueron una de las múltiples revelaciones en el torneo, tras ser semifinalistas de la competición. Los ticos fueron ubicados en el grupo E, junto con República Checa, Brasil, y Australia. Empezó cayendo masacrado ante Brasil por 5-0, luego goleó 3-0 a Australia, y cayó 3-2 ante República Checa, pasando con 3 puntos como una de las mejores terceras. En octavos eliminaron a los anfitriones por 2-0, luego derrotaron a los Emiratos Árabes Unidos por 2-1, y su camino terminó tras reencontrarse ante Brasil perdiendo por la mínima. En el partido por el bronce, se enfrentaron a Hungría, empatando 1-1, y cayendo 2-0 por penales, haciendo una campaña muy impecable. Nivel 4. Fiji contra Honduras 2015. El 3 de junio del 2015, centroamericanos y oceánicos se midieron en la jornada 2 del grupo F del Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda 2015. Sorpresivamente los fijianos lograron dar el batacazo, gracias a un tanto de Josefo Berrebolo al 14, Saul Awaka al 19, y un autogol de Kevin Álvarez al 45, sentenciando el partido por goleada de 3-0 para los oceánicos. Y ahora ya entienden lo que digo, no solo Honduras fue humillada por la Noruega de Erling Haaland, sino que también fue humillada por un equipo modesto que solo ganó un partido de un torneo FIFA en toda su historia. Pero tenemos un podio de Copa América, algo que tu selección y Ecuador no han logrado. ¡Cállate! ¡Qué chistosito soy! El Campeonato Mundial Juvenil Amateur de Cannes. El Torneo Juvenil de Cannes, también denominado Campeonato Mundial Juvenil Amateur de Cannes, fue un torneo internacional de selecciones nacionales de fútbol compuestas por jugadores menores de 18 años. El torneo era organizado entre marzo y abril de cada año en Cannes, Francia, y surgió en 1950 como una competición juvenil de clubes, además de haber sido el principal antecedente de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20. Luego de 18 ediciones ininterrumpidas, en 1968 no se disputó el torneo y, a partir de 1969, comenzaron a participar seleccionados nacionales juveniles. A partir de 1974, el torneo dejó de incluir clubes, aunque continuó teniendo la participación de combinados locales de manera esporádica. Tras la edición de 1986, la competición dejó de disputarse. El torneo originalmente se jugaba con sub-19. El Mundial Sub-20 en su principio, fue jugado por selecciones con jugadores menores de 19 años, o es lo que yo creo que es, pero díganme en los comentarios para ver si fue así. Selecciones extintas que salieron campeonas. Estas han sido las selecciones que salieron campeonas, pero que a nivel país desaparecieron, y su selección también. El primer caso es el de la extinta Unión Soviética, que ganó el primer Mundial Sub-20, que se realizó en Túnez 1977. Fue puesto en el grupo D, junto con Irak, Austria, y Paraguay, venciendo 3-1 a los guerreros de Mesopotamia, venciendo 2-1 a los guaraníes, y empatando sin goles ante los austríacos, siendo líder del grupo con 5 puntos, enfrentando a Uruguay en semifinales, ganando por 4-3 en los penales tras empatar sin goles, y en la gran final, empató 2-2 contra México, y ganó por penales 9-8, siendo el primer campeón de la competición, y siendo también el comienzo de algo grande.
Y el último campeón extinto, fue la selección de Yugoslavia, que ganó el Mundial Sub-20 de Chile 1987. Estuvo en el grupo A, con Togo, Australia, y el anfitrión Chile, derrotando a los australes 4-2 en el partido inaugural, luego goleó a Australia 4-0, y también goleó 4-1 a Togo, pasando puntera con 6 puntos, accediendo a los cuartos de final contra Brasil, eliminando a la verde amarela por 2-1, luego en semis eliminó a la República Democrática de Alemania 2-0, y en la gran final se enfrentó a Alemania, empatando 1-1, y ganando por penales 5-4, siendo el último campeón extinto del Mundial Sub-20. Nivel 5. La maldición del campeón. Hasta en los mundiales sub-20 existen este tipo de cosas que se deben mostrar. Cuando una selección sea campeona del mundial sub-20, esta no asiste al siguiente mundial. Esta maldición existe desde el 2009. A continuación veremos caso por caso sobre esta superstición. 2007, Argentina queda campeona del mundo a nivel sub-20, en 2009 no asiste a la edición tras quedarse en el hexagonal final del sudamericano sub-20. 2009, Ghana se corona como el primer, y hasta el momento, único africano en ganar un mundial sub-20, en 2011 se queda sin mundial, tras quedarse en fase de grupos de la Copa Africana sub-20 del mismo año. 2011, Brasil obtiene su último mundial sub-20, en 2013 se ausenta en la siguiente edición, tras quedarse eliminado en fase de grupos del sudamericano sub-20. 2013, la selección de fútbol de Francia se corona campeona de la competición, en 2015 no asiste a la edición, tras no participar en la Eurocopa Sub-19 del 2014. 2015, Serbia se consagra como la única selección de una ex república yugoslava en ganar un torneo FIFA, en 2017 se queda sin mundial, tras no clasificarse a la Eurocopa Sub-19 del 2016. 2017, Inglaterra campeona, volviendo a ganar un torneo FIFA después de mucho tiempo, en 2019 se queda eliminada del torneo, al quedarse fuera del repechaje de la Eurocopa Sub-19 del 2018. Y 2019, Ucrania es campeona del Mundial Sub-20, transformándose en la primera selección de una ex república soviética en coronarse campeona de un torneo FIFA, en 2023 no juega la competición, tras no participar en la Eurocopa Sub-19 del 2022. El supuesto espionaje de Argentina a Guatemala 2023. El entrenador de la selección sub-20 de Guatemala, Rafael Loredo, acusó el lunes de espionaje a un integrante de la delegación argentina, un día antes del encuentro entre ambos combinados. Grabó todas las hojas que tenemos nosotros de la charla técnica, para defensivo, para lo ofensivo. Grabó todo. FIFA está muy preocupada por el fair play porque esto no es juego limpio, dijo Rafael Loredo, técnico de la selección centroamericana a los medios. FIFA se va a encargar de esto. Hay fotos y es una persona acreditada. La tenemos totalmente identificada, agregó el entrenador, quien afirmó que el hecho sucedió tras terminar el partido en el que su equipo cayó por 1-0 frente a Nueva Zelanda. No hay nada de espionaje. Todo mentira. Una persona de nuestra delegación se equivocó de vestuario al llegar al estadio y, cuando se dio cuenta, se fue y justo lo vieron salir. Ni siquiera fue con el equipo en el micro. Pero nadie sacó fotos, nadie filmó, subrayaron desde la comitiva albiceleste, según informó Infobale. Hasta el cierre de este reporte, la Asociación del Fútbol Argentino no respondió a una solicitud de comentario de La Voz de América. Los dos seleccionados se encontrarán el martes en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Argentina, por la segunda jornada del grupo del Mundial Sub-20. Uruguay contra Inglaterra 2023. Faltaban pocos minutos para que finalizara el partido en el único Diego Armando Maradona, de La Plata. Inglaterra le ganaba a Uruguay por 2-1 en la segunda fecha del grupo E del Mundial Sub-20. La atmósfera, a pesar del clima frío y lluvioso, ardía. Según La Voz del estadio eran 27.231 espectadores, en su gran mayoría, uruguayos. Y las tribunas reflejaban a la perfección lo vivido durante todo el encuentro. El que no salta es un inglés, coreaban a viva voz los orientales, locales como si se jugara en Montevideo. La hermandad con la Argentina se hacía notar. Inglaterra entendía su papel de visitante, pero lo aceptó con frialdad y sin entrar en conflictos. E incluso evitando reaccionar ante algunas increpaciones de los rivales. Pero no sería suficiente. Las cosas pasarían de claro a oscuro.
sin llegar a una batahola, pero con un grado de agresividad social inusual para un mundial jugado por futbolistas de 19, 20 años. Había transcurrido poco más de 80 minutos de juego y el defensor lateral izquierdo Alan Maturro tiró una patada desde atrás a Daniel Gevison, cerca de la mitad de la cancha. La impotencia invadía a los uruguayos. El arquero inglés Matthew Cox demoró en sacar y recibió la tarjeta amarilla. Alex Scott acusó una lesión muscular y se tiró a elongar cerca del círculo central. El reloj corría y la ventaja inglesa persistía. Uruguay empujaba con el corazón en la mano, como contaba un relator oriental en el sector de prensa. Pero el empate no llegaba. Sí, en cambio, la situación desencadenante de lo peor. A estos putos les tenemos que ganar, comenzó a sonar a todo volumen en las 4 tribunas. Poco sirvió el tanto de Matías Abaldo en la última jugada del partido, para el 2-3. El árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz Nava marcó el final y los jugadores celestes se derrumbaron. Inglaterra se aseguró un pase a los octavos de final. Uruguay definirá su suerte el próximo domingo ante Túnez. Pero visto en perspectiva, poco importa el resultado. La presencia de Inglaterra es mirada con recelo. La guerra de 1982 por las Islas Malvinas dejó una herida no cicatrizada. Todo rememora aquello. Incluso, en los últimos días se generó un conflicto por el Estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, porque un logo de FIFA tapaba el dibujo de las islas que se ubica en el costado derecho de la pantalla principal. Muchos lo entendieron como un golpe a la memoria. Según Rodolfo Suárez, el gobernador de Mendoza, se trató de un error involuntario de FIFA. Ya subsanado, subrayó el mandatario. Los inconvenientes aparecieron ya antes del Mundial. Al ser designadas las sedes, se disparó un rumor que señalaba que FIFA había ordenado a la gobernación mendocina cambiar el nombre del Malvinas Argentinas, y llamarlo Estadio Mendoza. Al respecto, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, se pronunció en contra de la supuesta medida. En la Argentina, la cuestión Malvinas es una política de Estado consagrada por la Constitución y una causa que convoca a todo el pueblo argentino. Cualquier pretensión que vaya en contra de nuestro régimen constitucional y la política exterior sobre Malvinas resulta inadmisible, publicó el funcionario en Twitter. Sin embargo, el gobierno provincial desmintió el pedido y aclaró que oficialmente FIFA siempre utiliza el nombre de las sedes en lugar de los nombres oficiales de los escenarios, independientemente de cuál sea el motivo de su denominación. Todo lo que tiene que ver con Inglaterra parece ser mala palabra en los estadios argentinos de fútbol. Por eso la insistencia del público en La Plata, interesado en hacerles sentir a los británicos el rigor de ser totalmente visitantes. Y los uruguayos actuaron de la misma manera. Antes, durante y después del partido. Estos no pueden festejar acá, comentó enojado, lamentándose al salir del estadio, un hincha con una bandera azul y blanca a franjas con un sol. Una vez más, lo social se trasladó al fútbol. Al término del encuentro y luego de saludar a sus contrincantes, los jugadores ingleses se retiraron corriendo del campo de juego. La gente no quiso que festejaran de más ante la vista de todos. Insultos, gritos y cánticos en español invadieron la escena. Y en silencio pero con algunos gestos hacia las tribunas, se fueron con 3 puntos, la clasificación y la alegría de haberse sobrepuesto a la adversidad. En lo más alto de la tabla de posiciones del grupo E, se enfrentarán con Irak este domingo. Queda por ver si la reacción del público en La Plata se moderará o seguirá siendo de hostigamiento a unos chicos deportistas por su nacionalidad. Aunque el cántico me parece lo más normal y a la vez algo hilarante, como ya había dicho, la comunidad del fútbol sudamericano es bien tóxica, hasta ya politizaron un bello deporte en esta región, hasta diciendo estupideces de que así se vive el fútbol sudamericano, pero más bien manchan su imagen gracias al estúpido fanatismo de la gente, y que tampoco hay respeto entre ellos mismos, ya que si alguien de un país en donde se juegue el fútbol de una manera muy modesta, siempre habrá cualquier idiota que salió de la alcantarilla a estar hostigando a esa persona solo porque se juega al fútbol de una manera completamente diferente, hasta poner cosas que extremadamente no tienen nada que ver con este deporte, pero en fin, se los dejo ahí, y juzguen por sus propios medios. Nivel 6. El escándalo de la selección de Irak 2023. Si bien tras los gravísimos hechos la AFA y la FIFA tomaron cartas en el asunto, al mismo tiempo trataron de mantener en silencio todo lo ocurrido. Todos los detalles de lo sucedido.
Además, los futbolistas del seleccionado del país del Golfo Pérsico provocaron destrozos y se pasearon en ropa interior por el lobby de su lugar de concentración ubicado en La Plata, en cuyo estadio único jugarán la primera fase del certamen. Tras el gravísimo hecho, tanto la AFA como la FIFA intervinieron en el mismo, aunque sus enviados trataron de mantener en silencio a todo lo sucedido. Si bien la mujer que dijo haber sido abusada no quiso hacer la denuncia policial, todo lo ocurrido quedó registrado en un acta del Ministerio de Seguridad bonaerense. Por medio de la presente me dirijo al señor superintendente a fin de llevar a su conocimiento que en la fecha, siendo las 21:20 horas, recibí llamado telefónico del señor director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Santiago Tangir, quien me informa que el efectivo policial teniente primero Pedro Villemoes, quien oficia de enlace de seguridad, SLO, con la delegación seleccionado sub-20 de fútbol de Irak en el marco del Campeonato Mundial de Fútbol FIFA sub-20 Argentina 2023, en el Hotel Dazzler Sito en calle 54 entre 13 y 14, tenía novedades importantes para comunicarnos. Al arribar al lugar con el señor Tangir y tras la entrevista con el efectivo Villemoes, refiere que se entrevistó con una mujer joven, que trabaja en el restaurante en el último piso del hotel, y que ésta le había comentado, que en la fecha integrantes de la delegación de Irak, le habían tocado una parte íntima de su cuerpo, y que al proponerle judicializar la situación, respondió que no iba a realizar ningún tipo de denuncia penal, negándose a su vez a brindar sus datos filiatorios, y para posteriormente retirarse del hotel. Sin perjuicio de esta situación, nos entrevistamos con el jefe de recepción Maximiliano Sanabria, DNI 40, quien sobre la delegación, conformada por 48 integrantes, dijo que algunos de ellos deambulaban por los pasillos y han llegado a la recepción en ropa interior, han activado de manera adrede el sistema de alarma de incendios, y otras inconductas poco habituales y nunca vistas en el hotel. Con nuestra presencia en el lobby, se apersonó el señor Agustín Núñez, DNI 40, personal de seguridad de otro sector del edificio bajo la denominación Inspire, quien sumó a estos actos vandálicos, el hecho de que algunos integrantes de la delegación habían maltratado a una traductora del área de la que desconocen datos filiatorios y no se encuentra en estos momentos en el edificio, agregando la descompostura por sobrepeso de uno de los ascensores, quedando inhabilitado. Descienden al lobby, responsable de la delegación del seleccionado de Irak, señor Mohamed Nasser Shakroun al-Mansouri, pasaporte número 40, a través de los traductores se le hace saber de estos pormenores. Se presenta en el edificio el señor gerente de AFA y responsable de la organización del Mundial Sub-20 por el comité organizador local Damián Dupiellet, tras entrevista con el suscripto, solicita un informe completo de todo lo que fue comentado en ese momento. La edición más accidentada de todas. El retiro de Indonesia como anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023 fue una controversia deportiva y política ocurrida en marzo de 2023, cuando la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, decidió despojar a Indonesia de sus derechos de sede de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023, un torneo de fútbol juvenil que estaba previsto jugarse para mayo de 2023. La decisión se tomó debido a las circunstancias actuales que surgieron por la oposición de Indonesia a la participación de Israel en el torneo, citando la postura pro-palestina de Indonesia y la falta de vínculos diplomáticos con Israel. La FIFA también impuso una sanción financiera a la Asociación de Fútbol de Indonesia por incumplir sus obligaciones como país anfitrión. La decisión fue recibida con decepción y enojo de muchos aficionados y jugadores de fútbol indonesio, que esperaban mostrar la pasión y el potencial de su país por el deporte. 3 semanas después, la FIFA otorgaría la localía de emergencia a Argentina, terminando el sorteo de grupos el 21 de abril. Indonesia recibió los derechos de sede de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023 en octubre de 2019, derrotando las ofertas de Brasil, Perú y una oferta conjunta de Birmania y Tailandia. Era la primera vez que Indonesia albergaría un torneo de la FIFA, y la segunda vez que el sudeste asiático albergaría la Copa Mundial Sub-20, después de Malasia en 1997. El torneo estaba originalmente programado para llevarse a cabo del 20 de mayo al 12 de junio de 2021, pero se pospuso hasta mayo de 2023 debido a la pandemia de COVID-19. La controversia surgió cuando el seleccionado de Israel se clasificó como uno de los 5 representantes de la UEFA, la Confederación Europea de Fútbol, luego de terminar segundo en su grupo en Eurocopa Sub-19 del 2022.
Indonesia, que es el país con mayor población musulmana en el mundo, no tiene relaciones diplomáticas formales con Israel, ya que es un firme partidario de la independencia palestina, y que, a menudo, critica las políticas y acciones israelíes en la región, además de que Indonesia no reconoce el pasaporte israelí, una complicación llegada a la instancia de que el seleccionado arribara al país. El asunto provocó protestas y declaraciones de varios funcionarios y grupos locales en Indonesia, quienes pidieron la expulsión de Israel del torneo o la retirada de Indonesia como anfitrión. Algunos de ellos citaron la Constitución de Indonesia, que establece que la independencia es un derecho genuino de todas las naciones y, por lo tanto, cualquier forma de ocupación extranjera debe ser borrada de la tierra por no estar en conformidad con la humanidad y la justicia, aludiendo la conciencia indonesia de Israel como un estado sionista colonial. Al mismo tiempo, Irak, otro de los países clasificados al torneo en cuestión, también manifestó su disconformidad y negativa de enfrentarse a Israel. La FIFA decidió entonces retirar a Indonesia de la localía luego de que el 31 de marzo, el SI cancelara el sorteo de grupos del torneo cuando el gobernador de Bali se negó a albergar al equipo de Israel. Anteriormente en marzo, manifestantes nacionalistas marcharon en la capital Jakarta ondeando banderas indonesias y palestinas, exigiendo que no se permitiera la participación de Israel. La cancelación de la Copa Mundial Sub-20 causó enojo y decepción entre los fanáticos y jugadores en Indonesia. Además de la pérdida de su derecho de sede, la FIFA también impuso una restricción provisional sobre el uso de los fondos de desarrollo FIFA Forward para la Asociación de Fútbol de Indonesia. FIFA Forward es un programa que brinda apoyo financiero y técnico para proyectos de desarrollo del fútbol en cada asociación miembro y confederación. La FIFA dijo que revisaría la sanción después de evaluar el plan de Indonesia para mejorar su deporte. El jefe de SI, Erick Thohir, dijo que la sanción afectaría las necesidades operativas de SI y reiteró las instrucciones del presidente Joko Widodo de transformar el deporte, incluida la renovación de más de 20 estadios. También dijo que Indonesia podría haber evitado una sanción más severa, como ser expulsado del fútbol mundial, y que esto se parecía más a una tarjeta amarilla que a una tarjeta roja. Varios grupos e individuos en Indonesia expresaron su oposición a la participación de Israel en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que originalmente estaba programada para celebrarse en Indonesia del 20 de mayo al 11 de junio de 2023. Indonesia, una nación de mayoría musulmana de más de 270 millones de personas, no tiene relaciones diplomáticas formales con Israel y apoya la causa de Palestina. La solicitud de Koster fue apoyada por algunos grupos y activistas musulmanes conservadores, que organizaron protestas en Yakarta, la capital de Indonesia, el 20 y el 29 de marzo. Llevaban pancartas y coreaban consignas exigiendo que el gobierno impida que Israel participe en el torneo. También acusaron a la FIFA de ser parcial e injusta al permitir que Israel se clasificara por primera vez. Algunos manifestantes también quemaron banderas israelíes y efigies del primer ministro israelí Naftali Bennett. A su vez, el gobernador de Java Central, Ganjar Pranowo, también elevó un reclamo al ministerio negándose a recibir a los israelitas en Java Central, citó el Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019, un reglamento sobre la participación de los gobiernos regionales en las relaciones exteriores, como base de su oposición. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, se dirigió a la nación el 28 de marzo, reiterando el apoyo de Indonesia a los palestinos, pero también destacando la obligación del país de seguir las normas de la FIFA. Dijo que Indonesia había pasado por un largo proceso de candidatura para albergar el torneo y que era un honor para el pueblo indonesio. También instó a los indonesios a respetar el espíritu deportivo y no mezclar la política con los deportes. Sin embargo, su apelación no logró convencer a la FIFA, que anunció el 29 de marzo que había eliminado a Indonesia como sede del torneo debido a las circunstancias actuales. La FIFA también dijo que las sanciones contra la Asociación de Fútbol de Indonesia eran posibles. Estas cosas son una clarísima prueba de que no tienen que juntar a este deporte con otras cosas que no tienen relación con el mismo, porque sinceramente me parece completamente estúpido que tengan que rehusarse a dejar participar a la selección de un país que no tiene reconocimiento de este por querer apoyar a otro, y no estoy hablando mal de los palestinos solo porque sí, yo los respeto y nada más, pero como he dicho, me parece muy estúpido que no dejen participar a la selección de un país solo por tener diferencias. Generaciones perdidas. Estas han sido las selecciones que han brillado en el Mundial Sub-20, pero que lamentablemente no terminaron de manera positiva, teniendo un triste desenlace. A continuación veremos a las generaciones que fracasaron.
empezando con la selección de Portugal, que fue bicampeón en las ediciones de 1989 y 1991, respectivamente. Lamentablemente esta generación llegó a su fin, tras perder ante Grecia en la gran final de la Eurocopa del 2004 estando de locales, siendo el final de una gran generación lusa. Luego, tenemos al caso de la selección de fútbol de Ghana, que ha sido la campeona del Mundial Sub-20 de 2009, lamentablemente después de quedar eliminado en los cuartos de final en el Mundial Sudáfrica 2010, y posteriormente en el Mundial Brasil 2014, donde quedaron eliminados en fase de grupos. Pero la que obviamente, la selección que tuvo el peor desenlace, fue la selección de fútbol de Yugoslavia, que ganó el Mundial Sub-20 de Chile 1987, y fue la favorita de ganar la Eurocopa de 1992, pero lamentablemente por la guerra de los Balcanes, la selección fue suspendida por la UEFA, y fue sustituida por Dinamarca, que al final se coronó campeona de esa edición, y ahora bien, Yugoslavia a nivel país, acabaron con este antiguo país, con decenas de muertos, y reduciéndolo a la máxima pobreza, y para ponerlo más deprimente, lo que era antes. Un país. Y sí, esta parte de este dato refleja que jamás se debe mezclar el fútbol con cosas que no tienen nada que ver con el mismo, pero bueno, mejor volvamos al tema. Pero esto termina con un final feliz en la parte de este video, ya que solamente una excepción se salvó de estar en esta lista negra, y esa es la selección de Argentina, que ganó tanto el Mundial Sub-20 del 2007, como el oro en las Olimpiadas del 2008, y que después de tantos fracasos en Mundial y Copa América, en 2021, con la legendaria táctica de la escaloneta, pudo destrozar su sequía de casi 30 años sin ganar títulos, y para rematar, a la postre fueron campeones del Mundial 2022, obteniendo su tercera estrella después de su consagración de 1986, y siendo uno de los grandes favoritos, no solo a participar en el Mundial de Norteamérica 2026, sino a ser uno de los máximos y merecidos favoritos a ganar el Mundial, de la mano de un técnico ingenioso, de una otra nueva generación de jóvenes promesas que rompieron, y romperán con todo lo establecido, y como no, de la mano de uno de no solo de los mejor jugador de toda la historia del fútbol, Lionel Messi.